Reciban un saludo, espero que hayan pasado bien el Día del Estudiante, de la Amistad, del Amor y que haya sido un momento de renovación para ustedes. Ahora vamos a continuar con la segunda parte del texto descriptivo, así que les pido que se pongan cómodos y cómodas y podamos seguir la siguiente presentación. Lo primero que vamos a revisar es la estructura textual, que en realidad es la forma como se organiza no solamente el texto descriptivo, sino todos los textos. Y esto tiene que ver con la forma como se ordena, cómo se presenta y hasta cómo se ve un texto cuando uno lo puede ver o tiene acceso para ver al texto. En líneas generales, hay tres niveles de estructura del texto. La superestructura es la silueta del texto, la macroestructura es la organización de las ideas dentro de esa silueta y la microestructura es donde se plasman las ideas en palabras, oraciones, conectores que relacionan las ideas, además de los signos de puntuación. Esos se llaman elementos lingüísticos. Y en las figuras ustedes pueden ver que hay en general una silueta. Un libro tiene una silueta distinta, un diario tiene una silueta distinta, pero ambas tienen una figura que uno puede observar a nivel general. La macroestructura ya uno tiene que revisarla porque ahí vamos a encontrar las ideas dentro de esa silueta. En el caso del diario, cada noticia habla sobre un determinado tema y cada párrafo desarrolla una parte de esa noticia. Y la microestructura, pues, es el detalle donde están las palabras, los conectores, donde se organizan las oraciones para dar una consistencia a esa macroestructura y a la superestructura. Entonces, como decíamos, una estructura del texto no solamente se aplica al texto descriptivo, sino a los otros tipos de textos. Ahora bien, para el caso del texto descriptivo, vamos a tomar en cuenta que existen elementos importantes para entender cómo se organiza un texto descriptivo. Lo primero que hay que saber es que la descripción y la definición forman parte de otro tipo de textos, de manera tal que pueden ser parte de ensayos, artículos científicos, narraciones y otras formas del discurso. En algunos casos concretos se presenta también únicamente como texto descriptivo. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es que el texto descriptivo tiene una secuencia de descripciones que conforman todo un sistema. Es decir, siguiendo esa secuencia, uno puede entender cómo funciona la idea en general, que es el sistema. Entonces, este sistema descriptivo, esta idea general que quiere transmitir un texto, tiene una denominación, que es el nombre o el tópico del que se va a tratar en ese texto. Y esta denominación se vincula o se desprende a través de una expansión, que quiere decir básicamente las características o los atributos de ese tema o tópico del cual estamos hablando. Y a la vez, estas características o estos atributos se desarrollan en palabras, que es lo que se conoce como nomenclatura, y además de los complementos de las palabras. Entonces, por ejemplo, como ustedes pueden ver, una receta para hacer un pan, en este caso de Calatrava, parte de la idea de que vamos a elaborar un pan de Calatrava. Ese es el nombre o el tópico. Y este se desprende a través de dos elementos que son sus características. Por una parte están los ingredientes y por otra parte está la elaboración o el procedimiento para hacer el pan. Y dentro de esas características o estos atributos están las palabras y están los complementos. En los ingredientes se nos indica qué cantidad debemos utilizar de cada uno de los ingredientes y en la elaboración se nos explica paso a paso lo que tenemos que hacer hasta lograr al final tener un rico pan de Calatrava. Entonces, para tomar otro ejemplo, hay que tomar en cuenta que
la macroestructura tiene que ver con la organización, la observación, la organización y la presentación de ese texto descriptivo, es decir, y a la forma como vamos a estructurar, porque recuerden ustedes que la macroestructura tiene que ver con las ideas que se organizan dentro de la estructura general o de la super. Y para eso precisamente sirven esos elementos del sistema que veíamos en la anterior diapositiva, es decir, el tópico o el tema, las características o atributos y la nomenclatura y sus complementos. En este caso, vamos a ver en el ejemplo una descripción que va de lo general a lo particular, es una forma de presentar, y además están presentes los distintos elementos del sistema. ¿Cuál es el ejemplo? Se trata de un aviso para alquilar una casa. El aviso dice así: se renta casa estilo americano en el condominio El Capricho de los Dos en Tiquipaya, a 20 minutos del centro histórico, que es como la presentación que introduce el tema. Cuenta con 4 recámaras principales y una para los huéspedes, 3 baños y medio, cocina integral equipada, una estancia amplia y amueblada, estacionamiento para 2 automóviles grandes y jardín con asador, piscina y un tobogán mediano, que incluye parte del tópico y los atributos, en este caso, de la casa que se quiere rentar. Luego dice, hay 2 niveles construidos. En la planta baja se encuentran el despacho, la sala principal, la cocina, la habitación de servicio, donde está el tanque estacionario, el cuarto de lavado y la sala de entretenimiento con plataforma para televisión de 60 pulgadas. En este párrafo se hablan de los atributos, tanto generales, que hacen referencia a la cantidad de plantas que tiene este departamento, y por otro lado atributos específicos porque te detalla ya qué hay en cada una de las plantas o para qué sirve específicamente alguno de los espacios. Y finalmente dice, la vista principal da hacia el este, es donde sale el sol, cuenta con vista para los 4 costados y siempre tiene sol. Su construcción es en concreto armado con ladrillo y tejado estilo americano. En este párrafo se incluyen los complementos que dan justamente completan la idea del departamento que se quiere alquilar. Entonces, ustedes acá pueden ver que la macroestructura está compuesta por párrafos donde se van desarrollando las partes de la descripción. Ahora bien, para ir a la microestructura, donde están fundamentalmente las palabras y los complementos, hay que tomar en cuenta que la descripción utiliza básicamente 3 tipos de palabras. Pero el primer aspecto que hay que tomar en cuenta es que las palabras que se usan en el tipo descriptivo, en el texto de tipo descriptivo, son aquellas que nos permiten ordenar, clasificar, calificar y describir los objetos, los seres o las ideas o conceptos que estamos queriendo describir. Entonces, las palabras más utilizadas son los sustantivos, los adjetivos y los conectores para las palabras. Los sustantivos, como sabemos, se usan para organizar las características o conceptos, pero un sustantivo en una oración es el protagonista de esa oración, es de quien se dice algo en la oración. Esto hay que tomar muy en cuenta. Los adjetivos que se utilizan principalmente son los calificativos, aunque no son los únicos, como vamos a ver después, y se utilizan para calificar o descalificar al sustantivo del cual se está hablando, pero también se usan para ordenarlo, para clasificarlo y esencialmente para describirlo. En tanto que los conectores de las palabras son básicamente adverbios y preposiciones que se usan principalmente para localizar a el adjetivo en relación al sustantivo. Y estas palabras se utilizan pues en mayor o menor medida de acuerdo al tema, la intención que tenemos con el texto, la función que le queremos dar al texto, el tipo de descripción que estamos haciendo, y según se trate pues si estamos describiendo a lugares, estamos describiendo personas, objetos, estamos describiendo ideas,
o quizá estamos haciendo comparaciones o definiciones. Ahora bien, vamos a centrar nuestra atención en uno de los tipos de palabras principales para el texto descriptivo, que son los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? El adjetivo es el tipo de palabra que sirve para concretizar, para precisar el significado del sustantivo, de quién estamos hablando. Entonces, los adjetivos sirven para describir, para dar detalles sobre personas, sobre cosas, sobre animales, sobre ideas, sobre definiciones. Y su función principal es entonces ampliar, limitar o precisar el significado o el contenido de ese sustantivo. Si tomamos el ejemplo de la imagen que ustedes ven, tenemos como sustantivo una camisa. Y en ambos lados están distintos tipos de adjetivos que nos permiten precisar el significado de esa palabra o de ese sustantivo. Una cosa es decir mi camisa y otra distinta es decir su camisa, porque ahí hay una diferencia en relación a de quién es la camisa. Si yo digo aquella camisa, es distinto a decir esta camisa, porque aquella quiere decir que está más lejos y esta quiere decir que está más cerca. Pero también puedo hacer alusión, a diferencia de los casos anteriores que hablan de la pertenencia o la distancia, a algunas características de la camisa, ¿no? Puedo decir camisa guinda por el color, camisa planchada o arrugada, dependiendo si está lisa o tiene arrugas, y alguna característica como camisa a rayas o camisa manga larga, que sería diferente de decir camisa guinda, manga corta. Entonces, fíjense ustedes que el adjetivo permite precisar, permite limitar o ampliar, pero lo que en definitiva hace es ayudar a entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de algún sustantivo. Ahora bien, el adjetivo puede estar junto al sustantivo y muchas veces después. Y hay unas pequeñas diferencias que vamos a ver en las siguientes imágenes. En aquellos casos que el adjetivo está inmediatamente después, nos dan a entender una forma bastante clara y directa del sustantivo que estamos hablando. Y así podemos decir la universidad pública, que es diferente de universidad privada, Antonio Flaco, una referencia a una persona por su característica de peso y de figura, el resfrío común o perro lanudo, para caracterizar cosas específicas. En otros casos, el adjetivo se refiere a una palabra o a un enunciado anterior al sustantivo del que estamos hablando. En esos casos suele expresar sentimientos nuestros o reacciones nuestras. Por ejemplo, es el equipo de fútbol Boca Juniors. ¡Qué bueno es! Ese bueno, que es un adjetivo, se refiere al equipo Boca Juniors. El marido ha quedado ciego, la esposa falleció. ¡Qué triste esta situación! Ese adjetivo de triste se refiere a los dos hechos mencionados anteriormente. Pero también el adjetivo puede referirse al sustantivo unido con un verbo. Y los verbos que se utilizan, y este es un uso común, es el que cotidianamente hacemos, principalmente va unido a los verbos ser y estar. Ahí tenemos los ejemplos. La universidad terminó sitiada, para decir cómo quedó la universidad en el conflicto, por ejemplo, del año pasado. Antonio es flaco, que está especificando que es una persona que tiene esa condición. Carmen llegó resfriada, ¿no? Que está uniendo el adjetivo al sustantivo a través del verbo llegar, o podemos decir está. Y el último ejemplo es el perro está lanudo, es la condición en la que se encuentra en este momento mi cachorro. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también que algunos adjetivos le dan cualidad interna o cualidad externa al sustantivo. Y estos adjetivos pueden ser calificativos, pueden ser numerales o pueden ser gentilicios. Por ejemplo, ahí tenemos una torta. ¿Cuál es el adjetivo que podrían decir de esa torta? Yo diría deliciosa
o riquísima, ¿no? Torta deliciosa o torta riquísima, que hace referencia a una cualidad interna más bien, aunque lo primero que estoy haciendo sin probar es verla. Pero por mi experiencia anterior yo sé que esta es una torta rica. Luego, en el segundo ejemplo, ustedes lo conocen a este corredor famoso, Usain Bolt, lo que tenemos que decir es que él llegó primero. Y eso se refiere a que en una competencia él ha sido el primero en cruzar la meta. Esta es una cualidad tanto interna, porque él tiene una serie de características que le llevan a ganar la competencia, pero además es externa porque nosotros estamos observando efectivamente lo que ha hecho este atleta. Y en el otro caso, tiene que ver con el gentilicio. La familia que ustedes ven en la fotografía de abajo es una familia de origen africano, ¿no? No podemos especificar más, decir si es de un país, Kenia, Uganda u otro, pero sí claramente es una familia o un grupo de personas de origen africano, que es distinto a origen chino, origen latinoamericano, mexicano, estadounidense u otros, ¿no? Entonces, esto hace referencia a su cualidad interna de estas personas que las diferencian del resto de otras personas que existen también en el planeta. Entonces, hay adjetivos que se refieren a la cualidad interna o externa de los sustantivos y hay otros adjetivos que señalan relaciones de lugar, de distancia, de tiempo, de posesión o de otras características contextuales del sustantivo. Y estos adjetivos pueden ser demostrativos, pueden ser posesivos, pueden ser indefinidos, pueden ser relativos, interrogativos o exclamativos. Si yo utilizo el adjetivo nuestra, nuestra aula, nuestra facultad, estoy diciendo un adjetivo posesivo. Si yo digo alguna persona, alguna oración, estoy utilizando un adjetivo relativo porque no sé exactamente a qué me estoy refiriendo. Y los otros tienen las funciones que están mencionadas ahí. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que, para ser más precisos, que los adjetivos calificativos informan, como hemos dicho, sobre alguna cualidad interna o externa del sustantivo. Y estos ejemplos nos permiten entender mejor. Si yo utilizo el sustantivo rico, inmediatamente me lleva a la imagen de la torta. Si utilizo el adjetivo agrio, me remite al limón, porque todos hemos probado esa fruta. Si digo alto y petizo, puedo ver la imagen de la derecha donde encuentro esas dos características que hacen a estas personas, a estos basquetbolistas. Y si digo desalmado, puedo ver en el rostro de la persona que está a la izquierda por la expresión que tiene en el rostro, ¿no? Entonces, nos están mostrando características o cualidades internas o externas, pero que definen o precisan el significado del sustantivo. Y los gentilicios indican pues la nacionalidad, origen o procedencia del sujeto. Si digo boliviano, me remite a todas las personas que hemos nacido en esta tan bella tierra, sean tarijeños, sean pandinos, sean cochabambinos o de cualquier otro lugar. En cambio, si digo bayuna, me estoy centrando en la fotografía del medio y se refiere específicamente a las mujeres que han nacido en el valle de Cochabamba, principalmente. Esa es la idea que se tiene en Bolivia de la persona bayuna. Y si digo bastardo, se refiere a una condición específica o ilegal, que es la figura de la derecha, que tiene que ver con personas que son sometidas a trata y tráfico y que en algunos casos están en condición de ilegales, es decir, no tienen documentos y por lo tanto deben pasar muchas penurias en los lugares donde viven, incluso hasta ser extraditados. Ahora bien, hay dos tipos también de adjetivos, los que son connotativos y los que son no connotativos. Connotativo quiere decir que una palabra tiene significado en sí misma. Y no connotativo quiere decir que es una palabra que no tiene significado en sí misma y que necesita de otra palabra para ser comprendida correctamente.
Adjetivos connotativos son los que están en la lista del centro. Son, por ejemplo, numerales, que determinan la extensión cuantitativa de el sustantivo. Podemos decir, existen 5 tipos de adjetivos numerales. Son adjetivos numerales los cardinales, que indican el número de sujetos, es decir, cuántos tipos, cuántas personas, cuántas cosas hay de algo de lo que estamos hablando. En la foto de la derecha y arriba ustedes pueden ver que son dos familias, una familia de 3 integrantes y la otra familia de 10 integrantes. Ese es un adjetivo cardinal. Un adjetivo ordinal indica el orden en el que se encuentran los sujetos o un sujeto. Si es primero, segundo, tercero o duodécimo en una fila más larga, como vemos justamente en la fila que están haciendo para registrarse en el padrón biométrico. Como vimos antes, también significa o se utiliza para indicar quién llegó primero, quién llegó después en una competencia. Luego tenemos el adjetivo numeral partitivo, que indica la parte o porción del sustantivo que estamos hablando. Y el mejor ejemplo es la pizza. La pizza es entera, pero tú puedes pedir una cuarta de la pizza, un octavo de la pizza, la mitad de la pizza. Entonces estás hablando de una parte de ese todo. El adjetivo numeral múltiplo indica las veces en que se incrementa el sustantivo. Y el ejemplo es el de la derecha. Estamos hablando de una guitarra doble, ¿no? Entonces, si hablo de guitarra, que es el sustantivo, estoy indicando que en este caso se trata de una guitarra doble. Por eso es múltiplo. Y el otro tipo de adjetivo numeral es el distributivo, que indica la distribución de la cualidad del sujeto del que estamos hablando, ¿no? Y el ejemplo de la izquierda hacia abajo nos muestra que podemos decir, me he encontrado con ambos caminos, o estoy hablando de sendos caminos, o de ambas ideas también. Entonces, estos son los 5 tipos de adjetivos numerales que son connotativos. Tenemos después los adjetivos no connotativos, entre ellos están los demostrativos, que modifican al sustantivo indicando la proximidad o la lejanía en el espacio o en tiempo. Es decir, si está más cerca de mí que estoy hablando o está más lejos. Pero no solamente en este lugar, sino también en el tiempo. Entonces podemos decir, por ejemplo, aquella pared que se trata de un objeto que está conmigo en este momento, pero que está un poco distante. Puedo decir este libro, en el caso de el libro que lo estoy tocando, o puedo decir ese día, que hace referencia al tiempo, o ese año, o aquel año, que hace referencia al tiempo. Por otro lado están los adjetivos posesivos, que modifican al sustantivo indicando la posesión o pertenencia. Si yo digo mío, estoy indicando que algo me pertenece, ¿no? O estoy en posesión de algo. Si digo tuya, lo mismo. Por ejemplo, si digo tu teléfono celular, como en la foto de la derecha, estoy indicando que se trata de un teléfono que no es mío, sino es más bien tuyo o de ti. O si decimos nosotros nuestra aula, estamos hablando del aula en la que normalmente pasamos clases. Diríamos a los compañeros de los grupos 10 y 11 de lenguaje, su aula o vuestra aula, al aula que está debajo del aula 7 donde pasamos clases, que sería nuestra aula. Y también existen los adjetivos indefinidos, que modifican al sustantivo de manera vaga o imprecisa, ¿no? Que son, por ejemplo, un, cierta, algunas, otro, el. Por ejemplo, si alguien llega y no sabemos quién es, podemos decir, llegó una persona, pero no sabemos quién es. Es distinto de decir, llegó Ramiro o llegó Norma, que en ese caso estamos indicando específicamente la persona, pero si no lo sabemos, decimos, llegó una persona. O podemos decir, cierto día no asistí a clases,
que es distinto de decir el lunes me falté a clases. Entonces, estos adjetivos indefinidos le dan al sustantivo una connotación imprecisa. También existen estos otros tres, están los relativos, que acompañan al sustantivo, de quien estamos hablando, tienen una relación de dependencia con otro sustantivo anterior del que estábamos hablando, ¿no? Y son adjetivos como que, cuyo, cuya, cuyos, etc. Y en el ejemplo podemos mencionar que novia, ¿no? Si nos referimos a esa persona de la que estábamos hablando antes. O decimos, cuyo auto es nuevo, ¿no? Y ahí está la foto de un autito de paquete y estamos indicando que ese auto, que es nuevo, pero queremos saber de quién es ese auto. Entonces, estos adjetivos relativos nos permiten hacer una relación de dependencia con otro sustantivo. Los adjetivos interrogativos, como dice su nombre, preceden al sustantivo en oraciones que llevan pregunta y por eso deben tener signos de interrogación. Si yo quiero saber, llegando a la facultad y no sé dónde vamos a pasar clases, puedo decir, ¿cuál aula es nuestra? Fíjense ustedes que el adjetivo cuál está delante del sustantivo aula, ¿no? ¿Cuál aula es nuestra? Y también están los adjetivos exclamativos que también preceden al sustantivo en oraciones que contienen una exclamación, que significa asombro, y deben llevar, por tanto, signos de admiración. Y puedo decir, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? El sustantivo es yo, ¿no? Y el adjetivo es ¿por qué? La pregunta desgarradora que hacemos como pidiendo una explicación. Por otro lado, el género se aplica al adjetivo. No es lo mismo decir algo para varones que para mujeres, no tiene la misma forma. Y tiene relación directa con la terminación de la palabra. La terminación en letra O es para el masculino y la terminación en A es para el femenino. Y se aplica tanto a personas y a cosas. Forman el género de manera diferente las palabras que en masculino terminan en dor. En ese caso, el femenino debe terminar en A. Por ejemplo, hablador, que es masculino, y habladora, que es femenino, que es la figura del medio. O limpiador y limpiadora, masculino y femenino, que es la figura de arriba. Las palabras en masculino que terminan en consonante, es decir, en una letra que no sea vocal, en ese caso el femenino debe terminar en A. Si es inglés el masculino, el femenino debe ser inglesa. Si es alemán el masculino, el femenino debe ser alemana, como en la foto de abajo. También hay que tomar en cuenta que hay adjetivos que tienen una sola forma, tanto para el masculino como para el femenino. Eso quiere decir que no cambian en ninguno de los dos casos. Y se trata de las palabras que terminan en vocales, A, E, I, U. O en el caso de las consonantes L, N, R, S y Z. Por ejemplo, los adjetivos acabados en A, belga, hipócrita, rosa o lila, se usan tanto para el masculino como para el femenino. No decimos, este José es hipócrita. No decimos, es hipócrita. Decimos, este José es hipócrita. O María es hipócrita. Fíjense que el adjetivo se utiliza indistintamente para tanto varón como para mujer. Los adjetivos acabados en ista, que se refieren a profesiones o descripción de personas, tampoco cambian para el masculino o el femenino. Por ejemplo, electricista, taxista, feminista, egoísta. Podemos ver en la foto, en la segunda foto, que si decimos taxista mujer, es lo mismo que decir taxista hombre. No cambia el adjetivo. Los adjetivos acabados en E, inteligente, alegre, triste, verde, dulce,
tampoco cambian en masculino o en femenino. Y pueden ver en la foto de abajo donde encontramos triste a una mujer como triste a un varón. Los adjetivos acabados en ble, amable, lavable, contable, clasificable, tampoco cambian cuando se habla de masculino o de femenino. Y así en todos los casos que ustedes pueden ver en la lista. En el caso de las consonantes que está al final de L, N, R, Z, S, fácil, azul, débil, virgen, joven, particular, etcétera, etcétera, tampoco cambian cuando se habla de masculino o de femenino. También el adjetivo incluye o tiene un número, y eso se refiere al plural de los adjetivos que se forman de la misma manera que en los sustantivos. Eso quiere decir, si el sustantivo es singular, el adjetivo debe ser también singular. Si el sustantivo es plural, el adjetivo debe ser también plural. Entonces, si el adjetivo termina en una vocal, se añade una S. Si yo digo alta, el singular, el plural debe ser altas. Si es verde, plural, verdes. Si es cursi, plural, es cursis. Y si es el singular feo, el plural debe ser feos, como pueden ver en las imágenes de arriba. Si termina en una vocal débil, que es I o es U, pero con acento, se debe añadir la S o la ES. Por ejemplo, guaraní es en singular y se puede decir guaranís o guaraníes, que sería el plural. Y esa es la imagen del medio. Tenemos una niña guaraní y tenemos guaranís o guaraníes bailando en el arete guaso. El otro caso es que si termina en consonante, que no sea vocal, se aumenta la ES. Pero ahí el detalle que si la consonante es Z, se cambia por la C. Y están los ejemplos. Si el singular es elección, el plural es elecciones. Si el singular es ataúd, el plural es ataúdes. Si es pintor, el plural es pintores, como en la imagen. Pero fíjense ustedes en las dos últimas palabras que terminan en Z. Si el singular es feliz por una persona, tenemos que decir felices con C cuando estamos hablando de varias personas. Lo mismo de capaz en singular o capaces para plural. Entonces hay que recordar siempre que los adjetivos sirven para dar detalles del sustantivo, para ampliarlo, para definirlo, delimitarlo o precisarlo. De ese modo podemos ser pues más exactos, porque con los adjetivos el significado del sustantivo resulta más concreto, más comprensible. Pero también pueden expresar la opinión o la subjetividad de quien habla, especialmente cuando utilizamos adjetivos calificativos. Entonces, el adjetivo puede expresar información del sustantivo o puede expresar la opinión de la persona que está hablando en relación a ese sustantivo. Y eso es lo que les he pedido para la carta que ustedes tienen que entregarme el día de mañana. Por otro lado, continuando con esto del número del adjetivo, hay que tomar en cuenta que en algunos casos, algunos adjetivos se acortan al final de la palabra cuando están antes del sustantivo. Es el caso del adjetivo bueno o buena, bueno para masculino y bueno para femenino. En ese caso se acorta, pero esa variación solamente sucede cuando el adjetivo acompaña a un sustantivo masculino y en singular. Es decir, cuando quiero referirme a libro, tengo que decir buen libro. No es correcto decir bueno libro, sino buen libro. Fíjense que primero se dice el adjetivo y luego recién va el sustantivo. Lo mismo si quiero referirme, por ejemplo, al Papa Francisco y caracterizarlo, puedo decir es un buen tipo, ¿no? No digo bueno tipo, sino digo buen tipo. Si quiero utilizar el adjetivo como bueno, tendría que cambiar el orden y puedo decir ese tipo es bueno. Fíjense que el uso es distinto. Cuando va antes, tiene que acortarse. Lo mismo sucede en el caso de malo o mala. Igual, la variación es solamente para el masculino singular. Entonces, puedo decir mal día, mal bicho o mal aliento, como la imagen de la izquierda.
O en el caso del adjetivo grande, también se acorta, pero en este caso tanto para el masculino como para el femenino, pero siempre en singular. Puedo decir gran actor o gran actriz, como en la foto que ven ustedes de la actriz famosa. Y otros adjetivos que funcionan igual son san, de santo, primer, de primero, cien, de ciento, algún, de alguna o un, de uno. Entonces, eso hace alusión al número del adjetivo. Ahora bien, para finalizar, les invito a leer conmigo estas descripciones. Tenemos dos ejemplos. Febú era un indiaco caripuna, feo y repugnante. Vivía como incrustado en aquella tribu de Araunas donde nadie lo quería. Holgazán como pocos, para comer pescaba o robaba en los chacos vecinos. De alma baja e instintos sanguinarios, su aspecto exterior era fiel reflejo de su estructura interna. El rostro negro, la mirada torva, sus anchas narices, las mandíbulas prominentes y sus dientes de caimán le daban un aspecto bestial, de hombre primitivo. Su cabezota enorme, inconcebiblemente grande, era digna coronación de aquel cuerpo de maribono, deforme y corpulento. Febú tenía pasiones salvajes y ponía al servicio de ellas su tenacidad para el mal y la astucia, características de los hombres de la selva. Ahora vamos a conocer el siguiente ejemplo. La India se llamaba Etoaí, y nunca mejor nombre puesto en la lengua. Estrella quiere decir. Y en aquella tribu de Araonas era realmente un astro, muy nuevo aún y de una rara belleza. Se había criado en aquellos bosques umbrosos. Tenía apenas 15 años, pero su cuerpo esbelto estaba casi formado. En su cara bronceada brillaban unos ojos negros de luz vivísima. La naricita de fosas anchas parecía bebiendo vientos de sensualidad y sus labios carnosos eran húmeda prisión de unos dientes blancos y parejos. Bajo el tipoy rojo, las carnes duras remataban en unos pechos pequeños y puntiagudos que parecían pugnar por agujerear la tela adherida a ese cuerpo fresco, sano. Etoaí nunca había sido excesivamente comedida. Más bien, su temperamento indolente, apático, le hacía mirar todo con esa indiferencia de mujer linda, entonada. Ahora bien, la pregunta es, ¿serán así? Febú será como la imagen que están viendo ustedes y Etoaí será como la imagen que acaba de aparecer. Tienen que tomar en cuenta entonces que una descripción nos tiene que llevar a imaginar lo que estamos describiendo. Bien, para finalizar quiero hacerles recuerdo que para el próximo lunes tendrán que hacer su autorretrato, que lo vamos a trabajar explicando el día viernes, y para el viernes vamos a hacer el control de lectura del libro Textos Descriptivos, que es de Patricia Landia y María Pía Franco, de quienes estamos extrayendo buena parte de materiales para la presentación. Tienen que leer el módulo 5 de las páginas 87 a las 107. Y además deben entregarme la carta corregida indicándome cómo llego de la facultad a su casa o de su casa a la facultad, al aula 7. Así que nos vemos el día de mañana, día viernes.